La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Nosotros, aquí con calor en la ciudad vieja, pero contentos porque se vino el verano. Aparentemente empieza mañana, según me dice Juan Core, que es un hombre generalmente muy bien informado. ¿Cómo le va, Juan Core, en controles de emisión? Gustavo Germán en la puesta a punto. Amigos, en una semana que viene surtida, ayer estuvimos hablando con Fernando Andach y la titulamos esta semana Más allá del arco iris. Entre las sombras y el silencio, avanza y se desliza la quinta columna. Un espacio abierto al espectáculo. Álvaro Loureiro recorre ensueños teatrales y finales de película que nacen más allá del arco iris. Más allá del arco iris, titulamos esta semana y fue por, se me ocurrió que Álvaro Loureiro, en su columna, la quinta columna, me había anunciado la semana pasada, vamos a hablar de El Mago de Oz. Sí, lo que no me cuesta demasiado porque es una de mis súper favoritas, interpretada por mi gran favorita Judy Garland, cantante, actriz y todo lo que venga, madre de Liza además, Liza Minnelli. Entonces siempre estoy con El Mago de Oz y todo eso en la cabeza. Y fue una película que la primera vez que vi fue de chico y que me fascinó por eso del blanco y negro que pintaba toda una realidad descolorida, por supuesto, al pie de la letra, sin gracia ni nada por el estilo, donde había problemas y de repente todo se transformaba y la película tomaba color, entraba en una atmósfera especial en donde se recreaba una cosa que luego se ve si es un sueño o algo que un percance sufrido por la protagonista, que se imagina toda una cantidad de cosas, pero todo muy bien integrado porque en esa especie de sueño personajes de la vida real cobraban vida, digamos, de otra manera. Creo que me dijiste vos o alguien me dijo que un detalle importantísimo que de esto que estás hablando, de que fue la primera película en color, digamos, hasta ese momento las películas en todo blanco y negro y fue coloreada. No, te diré que el cine en color existe desde el siglo XIX, porque al principio se pintaban a mano o lo que fuera, pero el cine en color existe. Los dibujos animados estaban pintados a mano, eso sí. Claro, pero ya en la época del cine mudo había escenas coloreadas y todo lo demás. O sea, no. Cuando se hizo El Mago de Oz, el color ya estaba súper establecido, el proceso Technicolor. Además, es del mismo año de Lo que el viento se llevó, que la dirige el mismo director. Además, correcto, se mandó nada más que de esas dos películas. Son grandes películas que no tuvieron un solo director tampoco, ¿no? No, lo que pasa es que son películas que de gran presupuesto. En realidad, El Mago de Oz sí es Victor Fleming todo el tiempo, pero Lo que el viento se llevó la empezó George Cukor, y luego tuvo problemas y bueno, hubo que sustituirlo y se buscó a un hombre que digamos confiable, que pudiera hacerse cargo de toda esa gran empresa, y fue Victor Fleming en quien confiaron. Bueno, y entonces me gusta mucho ese pasaje del blanco y negro al color, en donde es importante, perdón, lo que decís del color, por eso por eso te decía lo del colorear, porque los colores que se usan no son los habituales. Porque hay unas escenografías muy especiales, hay iluminación, todo fue construido especialmente, ¿no? La atmósfera esa del cuento Frank Baum, que es un clásico de cuentos para niños en Estados Unidos, ¿no? Entonces, me gusta todo eso, y además que la película, cuando la parte esa del cuento termina, ¡pling!, hay una escena final en blanco y negro y adiós, y terminó. Entonces está realmente hecha sin concesiones, está como debe ser. Es una película admirable. Algo habitual del cine clásico de Hollywood, que yo me maravillo cada vez que veo cualquier película, es que como los finales, yo que si alguien le da un beso, ¡pum!, termina. Sí. Bueno, esta además terminaba con una de las frases más famosas de la historia del cine: no hay nada como el hogar. There's no place like home, dice Judy Garland, plum, la música y fin. No hay lugar como lugar, no hay nada como se dio cuenta luego de estar en todos esos reinos especiales que no había nada como el hogar. Bueno, trae muchísimas interpretaciones en torno a esto. Yo estuve leyendo, por ejemplo, que bueno, fue hecha en el año 39, un poco porque empezaba la Segunda Guerra Mundial, por la crisis, y entonces es una forma de decirle a los norteamericanos que bueno, hay malos tiempos, pero hay que aguantar que más allá del arco iris, ¿no?, el futuro es luminoso. Sí, puede haber otros mundos. Y lo que estuve leyendo es que Frank Baum, el que hizo el maravilloso Mago de Oz, es del año 34, o sí, que la hizo cuando... A ver de qué año es. No,
¿Tú decís el escritor? Sí. Sí, no, la historia es bastante anterior. Hay una versión muda incluso del 20 y pico. Ah. Sí, no, es bastante anterior. No, el que tenía que ver con la depresión, o sea que nada que No. ver. Eso estuve viendo nada que Sí, ver. porque la versión muda del Mago de Oz es como del 25. Sí, y luego ha habido secuelas. Bueno, y todas esas interpretaciones cosas, de todo tipo, ¿no? Porque es como un cuento de hadas tradicional, digamos, entre otras cosas decía como que el espantapájaros representaría a los campesinos, ¿no? Claro, porque están los tres amigos, el hombre de lata, el león cobarde y el espantapájaros. El hombre de lata a los sindicalistas de los centros urbanos, ¿no? De los que trabajan porque en claro, acero. los que, digamos, se convierten en esos personajes son los amigos de Dorothy en la vida real, digamos, en Kansas. Claro. Tiene gente que es así que luego aparece transformada en en esa especie de sueño, digamos, ¿no? Bueno, toda la película, incluso al inicio, ahora estuve viéndolo de nuevo al inicio, ella entra corriendo porque huyendo de algo malo, que es que su perrito mordió a una señora y esa señora es dueña de la mitad del condado. Claro, entonces, la señora mala, que luego, en el sueño, ¿qué va a ser esa señora mala? La bruja mala. La bruja mala, pero ella viene corriendo porque ocurrió algo, un hecho que sabe interiormente que su perro mordió a la persona equivocada y entonces se va a encontrar con el límite de la realidad. Esa persona equivocada tiene poder económico, político, viene con una orden del juez, del sheriff, ¿no? Para matar a su perro porque la mordió. Sí, o llevárselo por lo menos. Bueno, se lo va a llevar, pero al parece... perro Toto, que es lo máximo para ella también. Y en fin, entonces ella viene huyendo de eso y al final la alcanza, digamos, ¿no? La alcanza y tiene que huir. No, hay una cantidad de cosas. Yo el otro día te comentaba también que uno de los momentos de pronto más evocados de esta película es cuando Dorothy canta la canción que nos sirve a nosotros de tema, que esa canción, digamos la escenificación de esa canción, el día que la iban a filmar, Victor Fleming, no me acuerdo por H o por B, no estaba, y entonces hubo que confiarle esa filmación de apuro a alguien, digamos, solvente, nada menos que a Kim Vidor, otro gran director. Otro grande. Anónimamente dirigió la escenificación de Sobre el arco iris. Pero luego era una canción filmada en blanco y negro, una canción lenta, todo lo demás, por más que se pensara que Judy la cantaba muy bien, pareció que no valía la pena, que era una cosa para descartar, que no la iban a poner en la película. Sí, yo leí que los productores lo que querían es que la primera parte en blanco y negro no hubiera música, o sea, para que fuera mayor contraste. Y menos una canción y menos lenta. La gran canción. Menos una canción lenta. Exacto, y enlentecía la acción. Casi se descarta, y después al final la pusieron, y no solo esa canción se hizo famosa, sino fue, digamos, el tema con que se recibía Judy Garland después de adulta cada vez que hacía un concierto. No, y aparte fue la canción junto con Cantando bajo la lluvia o Cantando la lluvia, ¿no? Las dos más importantes del cine. De la historia del cine, por lo menos norteamericano, increíble, ¿no? sí. Nosotros esta semana, Álvaro, estamos pasando cada día versiones diferentes de Over the Rainbow. De Over the Rainbow, sí, porque hoy vamos a pasar la canta todo el mundo y todas las versiones son lindas. Todas, una canción espectacular. Yo, por supuesto, sabes cuál es mi favorita. Judy Garland. Y sin embargo, yo te contaba, bueno, hay muchas referencias. Para aquellos que no la vieron, y esto que estamos hablando de los colores, que son colores chillones, artificiosos. Son colores como de cuentos. Exacto. Claro, a propósito. El que ha levantado o ha extraído muchas cosas, bueno, muchas películas se han extraído de ahí, ¿no? Es Tim Burton. Claro. Tim Burton, que es un amante del cine. Pero de esa película en particular. Esa película, claro, del cine que hacen otros también y que hicieron otros. Usa digo, para la última que hizo la decía en El País de las Maravillas, y después otra película que yo vi de Tim Burton, una animación que se llama El extraño mundo de Jack, que es muy buena, y que la vi porque mis hijos tenían muy chicos, las vi como 15 o 16 veces, ¿no? Sí. Ahora al ver El Mago de Oz, digo, pero esta es la misma número, es el mismo número. Es que El Mago de Oz está en la mente de cualquier chico norteamericano, porque todos la vieron y entonces crecieron de alguna manera y la vieron y salen a relucir cosas siempre. Dorothy es una amiga de cualquiera, porque ese personaje forma parte de, como nosotros acá decimos, Blancanieves o Alicia. Exacto. Dorothy también es un personaje de esos que lo tenemos cerca. En Matrix yo te decía que hay también una referencia que a mí siempre me llamó la atención, pero claro, tuve que ubicarla porque no la tenía en la cual cuando Keanu Reeves van a
enchufarle digamos, en la nuca la Matrix para que vea lo que es una Matrix. Dice, ¿pero qué me va a pasar? Dice ahora. Y entonces Joe Pantoliano, que aprieta el botón, dice, ¿qué significa esto? Dice, esto significa que, Dorothy, agárrate fuerte porque Kansas va a desaparecer. Viene otro ciclón. Viene otro ciclón, un ciclón claro, que realmente lo enchufan y loco y que aparece en otro mundo. Sí. Increíble todo eso, sí. Son referencias. Todo lo que ha dado, sí. Es inagotable, creo. Es inagotable. También yo te decía otra cosa el otro día. Para mí tiene la mejor bruja mala que se ha visto en la historia del cine. Ese personaje que hace Margaret Hamilton, de piel verde. Es increíble, es maravillosa. La mejor bruja mala. Está muy bien ella, y aparte hay toda una serie de símbolos, claro, no podemos decir ahí, porque yo pensaba después viéndola, que el hecho ese que vos decís de que ella sueña, y en el sueño ve 3 personajes que corresponden a la realidad, esfera, claro. a la esfera de la realidad, ella en ese sueño ve, según lo que estaba leyendo una interpretación, ve la mitad oscura de cada uno de ellos. Por supuesto, ¿no? Son como peones de la estancia. Es que hay, nomás fíjate que el león no es que se llama león, es el león cobarde. Claro. Por ejemplo, León Cobarde, el Mago de Oz, gran título. El Mago de Oz es un cuentero. Claro. Cuentero, no tiene un truco que le salga bien. Todas esas cosas que son irónicas, divertidas. Yo te digo que los 3 peones que ella conoce, que los quiere como los ama, ella son amigos de ella. Los 3. Pero los 3 tienen, uno es medio tonto, otro es medio cobarde, y el otro es medio fatuo, muy mental, digamos, le falta el corazón. Pero se ayudan entre sí. Y después ella lo ve en los sueños como el hombre de lata que le falta el corazón. Como el espantapájaro que le falta el cerebro, y como el león que le falta la valentía, ¿no? Las 3 cosas, ¿no? Pero se ayudan entre sí, que eso es muy lindo, que son los amigos. Exacto, es un viaje en realidad. A mí como película, te digo, yo te decía que me funcionó muchísimo, me pareció espléndida toda la primera mitad, o el primer 60%, porque es eso, el viaje. Es el viaje al mundo de Oz. Exacto, ellos van siendo amigos y van superando cosas, y después, bueno, está la de Tema de la Fortaleza, en fin, ahí ya se convierte en otra película, pero está muy bien. Y otra cosa que te quería comentar, y le quería comentar a Juan Core, si nos está escuchando, es que si uno pone en YouTube El Mago de Oz, ¿no? Salir cantidad de cosas. Sí, pero si pones The Dark Side of the Rainbow, que es el lado oscuro del arco iris, hay una especie de leyenda urbana, pero que yo la recomiendo que la vean, porque es que los primeros 43 minutos del Mago de Oz se corresponden exactamente con los 43 minutos que dura The Dark Side of the Moon, el disco de Pink Floyd. Entonces, al uno verlo y escucharlo, la película cambia, estéticamente cambia, y te diría que es más fuerte en algunos momentos. Los momentos de miedo con la música de Pink Floyd es más fuerte del ciclón, o en los momentos de alegría cuando ve todo el color que empieza Manny, también tiene otra cuestión de plata, de gas. Nos olvidamos de citar otro símbolo, el camino amarillo. El camino amarillo. Eso es otra cosa grande, dorado. Seguir el camino amarillo. Seguir el camino amarillo. Entonces cuando uno ve eso, cambia el disco y cambia la película y se retroalimenta. Es una cosa rarísima. Se han encontrado en esos 43 minutos 100 coincidencias, pero yo no encontré tantas, pero digo, solamente viendo 10 o 12 te sorprende. Sí, da para mucho. Es increíble. También la intervención de los enanitos, hay todo un elenco de enanitos que venían del género del vodevil, que actúan ahí, los enanitos cantores. ¿Y eso eran niños o eran enanitos? No, son enanitos. Es un elenco de enanitos que venía de Broadway y los contrataron especialmente para... Eso, mirá, sí. Muy bien, se llamaba, creo, de Singing Midgets, creo. Y bueno, como en todo cuento de hada tradicional, que tiene la madre buena y la madrastra, ¿no? La bruja mala y la bruja buena. En este caso yo creo que también hay como un paralelismo, tanto la bruja buena como la bruja mala, con la abuela de ella también, ¿no? Yo creo que la abuela en un momento es dura y ella después la extraña muchísimo, ¿no? Pero la abuela no aparece como personaje. No. En el recuerdo. Yo digo simbólicamente. Claro. Sí. Es una proyección mía. Claro. Proyecta, por supuesto, sí. Tiene esas cuestiones. Ahora, igual creo que no es infantil el libro. Yo creo que es para toda edad. Sí, porque hoy la podés ver con tu hijo o con tu nieto, pero la vas a disfrutar tanto como él, me parece. Yo creo que es para toda edad, tiene ingredientes para todos. Porque toda esa simbología, todos esos temas, viste en un momento todo lo que nos empezamos a acordar y da para mucho más. No, da para mucho más, y reitero, si la ves con esto que de la música de Pink Floyd, que te extraña o que cambia, le ves primero una modernidad sorprendente. Sí. Y después ves cómo
la imagen, más allá de lo que están hablando, a veces se están peleando, otras veces están recibiendo premios, otras veces están riendo, otras veces no. Hay mucha emoción en la película. Sí, por todos lados, sí, de distintos tipos de escenas que nos llegan de una manera o de otra a todos los espectadores. El ciclón, por ejemplo, hay un ciclón que vuela a toda Kansas City, eso y está ella, muy bien hecho. en un momento, ella empieza a ver como si fuera un viaje onírico o surrealista, o de Pink Floyd, empieza a ver por la ventana pasar a la abuela, a la bruja, a los amigos, todos van, ¿no? Uno con canoas, otro con bicicletas. Sí, digamos, porque es el gran desastre que se avecina, además, también. Es realmente un viaje sorprendente. Así que aquellos que ahora, por suerte, se puede ver en internet y es fácil de ver. No hay que perderse. Lo pueden ver, es una recomendación que les hace Álvaro Lobreiro, y aparte yo les recomendaría también, si quieren buscar The Dark Side of the Rainbow, yo por lo menos encontré una versión en portugués, tiene leyendas en portugués, donde se va explicando mínimamente las coincidencias, pero el hecho estético es ver esos 40 minutos con esa música, sorprendente. Todo lo que han inspirado. Es sorprendente. No, obviamente debe haber muchísimas más películas inspiradas que nosotros no estamos mencionando. Sí, da para ahora, muchísimo, porque además surge de pronto hasta en la conversación, porque ya te digo, hablar de Dorothy o del León Cobarde, todo eso es muy común de repente en Álvaro, las conversaciones. Una última pregunta. ¿Y vos lo viste en teatro? Porque yo lo vi cuando era chico en teatro y me acuerdo que no me había gustado mucho. No, pero te digo una cosa aún más grave. Alguna vez estuvimos planeando con Susana Anselmi hacerlo. Nosotros, sí. ¿Y? No, fue una de esas cosas, éramos bastante gurises todavía, pero lo teníamos en mente. Sí, porque es una historia que nos llega muchísimo. Porque aparte es una historia musical, digo, yo me acuerdo de la vi cuando era chico y cantaba. Las canciones, tiene muchas canciones hermosísimas, muchas. Entonces da para mucho. También tiene que tener un muy buen elenco y la escenografía adecuada para recrear esos mundos, ¿no? Es importantísimo. Pero sí, yo creo que por estos lares no daba para hacer una buena versión en teatro, que creo. ¿Pero que, vos viste alguna? No viste ninguna. No, yo no vi ninguna, no. ¿Te negaste a verlo? Medio como que no me atreví porque soñaba con la mía, que se salvaron los espectadores hasta ahora, por lo menos. Vamos a ver, que no está dicha la última palabra. Bueno, cuando lo estrene Álvaro Lobreiro, ya te pedimos acá que vengas a dar la primicia a La Máquina de Pensar. Eso. Gracias por estar acá, La Máquina de Pensar, encantado. con la quinta columna de Álvaro Lobreiro. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos en La Máquina de Pensar. Ahora le damos la bienvenida a un escritor que está recorriendo el dial, ¿no? La verdad que él dice que está en sus 7 minutos y medio de fama, pero realmente ha tenido mucha éxito de aceptación su novela. ¿Cómo andas, Gabriel Sosa? ¿Qué tal? Muy bien, por suerte. Acá en Radio Uruguay, que es mi segunda casa ya. Sí, ya pasó por acá, por varios programas, Gabriel Sosa. Ya conozco las sillas acá, ya sé dónde sentarme. ¿Por qué Gabriel Sosa? Bueno, es escritor, es periodista, es el editor del grupo Irrupciones, de editor, ¿no? También fue crítico de cine de revista Postdata, trabajó en el suplemento ¿Qué pasa? Del diario El País. Ayer Fernando Andach me dijo al final, me dice, a mí me suena ese nombre, digo, mira, probablemente de los artículos de ¿Qué pasa? Y bueno, también fuiste colaborador del País Cultural durante mucho tiempo, publicaste aquel libro Relatos Orientales Excéntricos, y también es de cuentos, ¿no? Qué difícil es ser de izquierda en estos días, también, ¿no? También. Esos son los 2 libros de cuentos. Y publicaste 2 novelas escritas, digamos, a dúo con Elvio Gandolfo. Exactamente, en la misma colección que esta última. Claro, se llama Las Niñas de Santa Clara, está editada en negro absoluto allá en Buenos Aires, y vos previamente en el 2008 junto a Elvio Gandolfo habían publicado El Doble Berni y Los Muertos de la Arena en el 2010, también en la misma colección negro absoluto, y ahora en el 2014 este libro 2016, te quedaste un poco atrás. Exacto, estoy un poco atrás, no, es un pequeño despasaje. Un par de años no son nada a esta altura. Es un agujero de gusano esos temporales que hay. Está bueno porque vas y venís sin ningún problema. Claro, exacto. Voy y vengo y entrevisto a Gabriel Sosa del otro lado. Las Niñas de Santa Clara, me habías hablado vos de esta novela varias veces. Puede ser. Y hablando, hace tiempo que está en la vuelta. Dijiste que hacía tiempo que la tenía, que acá habían rebotado en algunas editoriales. Yo me acuerdo que te dije mandarla a concurso, me dijiste que no mandabas nunca a concurso. Y al final salió por Buenos Aires. Por Buenos Aires había ganado un premio en España que tuve que rechazarlo al final porque un contrato era muy leonino.
¿De cuánto era el premio, digamos? El premio era 1.000 euros, que por un premio simbólico, y cuando me llegan el contrato que pretendían los tipos, que es el contrato estándar de España ahora, que es una demencia, eran 12 años con renovación automática. 12 años. O sea, dentro de 12 años, en el mes tal, me tengo que, si el Alzheimer no me dejó liquidado, me tengo que acordar de avisarle que no quiero renovar. Y si me olvido, son 2 años más. Y de a partir de ahí, que yo ya no voy a estar vivo, algo eterno para eso, ¿no? Sí. Y para todos los países del mundo, todos los idiomas, son unos contratos jodidos, los españoles ahora. Sí. Aquí aquí se hacen también contratos a veces hasta de 8 años, ¿no? Que es increíble. Después uno se aviva diciendo, no, que firmé. 8 años no pueden ser, tiene que ser 3, 5 años, no pueden 5 ser. ya. No, ya está. Razonable. Ya, no más de 5, ¿no? Y bueno, lo de las cosas automáticas también se da. Las niñas de Santa Clara, y al final salió en Buenos Aires, salió con un prólogo de Juan Sasturán. Estamos hablando de uno de los tipos que sabe del tema. Es un referente absoluto. Es un referente. Editado por Ricardo Romero, que es un gran amigo mío que aprecio mucho. Ahora, Juan Sasturán, perdón que te interrumpa, dirige la colección dentro de la editorial, por si entendí bien. La editorial se llama la editorial se llama Aquilina y por lo que entiendo, esta colección es todo lo que tienen. Es una editorial hecha para esta colección. Perfecto. Ha cambiado de nombre, incluso, no me acuerdo, creo que al principio se llamaba Negro Absoluto la editorial. Perfecto. Estuvo cambios, pero la colección se mantiene intacta. Se llevan como 15 títulos, no me acuerdo cuánto, o más. Sí, Oyola, vi que Oyola, lo publicaron varias veces. Que está por sacar la tercera novela, es una serie de 3 también. Y Sasturán es se reparten. Romero es el editor, Sasturán es el director. Es el que da los ok y Romero es el que hace el trabajo. Ahora, Sasturán no hará los prólogos de todas las novelas. Sí, de todo. Las hace de todas. Sí. Y me sorprendió cuando leí el que me hizo a mí, como había leído en profundidad el libro. Sí, de acuerdo. Realmente pensé que te lenteaba un poco. No, el tipo... Sí, estoy de acuerdo. Está muy bien el prólogo, porque lo que dice es que va más allá del caso de las niñas de Santa Clara, tiene que ver con el abuso sexual infantil, con una investigación, y él dice que que tiene que ver, lo empareja con el infierno tan temido de Borges, de Onetti, increíble como estoy hoy, estoy clarito, estoy re claro. Y bueno, se acerca fin de año y ya la mente no nos da para nada. Es impresionante. Y y lo que dice es que realmente es una novela, por un lado, policial, pero él dice que es la menos policial de toda la colección, porque en general, para que sea una novela policial, puede ser muy distinta, pero siempre lo que se pide es por lo menos una cosa, que haya un muerto. Acá no hay ninguno. Entonces eso es raro en una novela que sea policial, aunque sea de encuesta, investigación, que no haya, y no lo hay. Sin embargo, hay una presencia ominosa ahí, digamos. El crimen, sin duda. Claro, exacto. El crimen es la pedofilia, el abuso sexual infantil, y tiene todas las marcas también, eso te lo habrán preguntado, ¿o no? De estar muy basado en cuestiones autobiográficas. Más o menos. ¿Por qué? Porque el personaje que lo encarna es un personaje que es un periodista de Montevideo, que trabaja en una revista que se llama Posmo, ¿no? Cualquier parecido con Postdata es pura coincidencia. Tiene que ir al interior a hacer en realidad lo que sería Postdata acá se llama Asterisco, que era una revista de los 90. Ajá. Que eso era tiene cosas biográficas, pero yo te les decía... me repito mucho, o sea que esto que sí, igual no tengo cosas nuevas para decir, pero no sé, la audiencia, quiero oírlo, la audiencia de La Máquina de Pensar, que se renueva, me alegro. Yo decía que no soy el personaje, sería como lo que sería yo en una circunstancia paralela, digamos. Tiene cosas biográficas, de hecho el eje de la novela está basado en una nota que hice en el suplemento Que Pasa, que trabajé, como os decía. Claro, que pasa, trabajaste en el siglo XXI, digamos, del 2000 para acá. Trabajé del 2004 al 2008, si no me equivoco. Claro. Puede ser año más, año menos cambiado, bien, pero... Y que es donde transcurriría la novela, más o menos, también en esos años. Y eso no quise dejarlo medio ambiguo la época. Pero está claro que no transcurre en los 90. No, es del 2002 para acá en algún momento. Se habla continuamente. Claro, pero no se habla de WhatsApp, por ejemplo. Está ambiguo, es en algún momento entre la actualidad y hace 10, 12 años. Claro, exacto. Transcurre en esa zona. Correcto. Y en parte porque el problema que planteo en la novela, yo considero que aunque no lo he vuelto a investigar, no he vuelto sobre el asunto, yo considero que sigue siendo un problema serio, tanto como hace 10 años cuando hice la nota, como
Y como están las cosas, como entre 10 años. ¿Y cuando hiciste la nota hace 10 años, dónde fuiste? A una ciudad de frontera que no... Perfecto. No querés decir. Y no, no quiero que me vengan a buscar. Porque aparte también hay un detalle que se puede decir también, digo, la novela está jugada mucho a los detalles, ¿no? Sí. Al clima, está jugada, digamos, hay mucho humor también en la novela, hay mucho humor, la mirada, digamos, desengañada y escéptica del protagonista, como que va tiñendo y va comentando, muy sarcásticamente, sardónicamente la realidad, no solo del interior, que es terrible, ¿no? Digo, para criticarla, sino de la propia Montevideo, de los propios medios de prensa. Habla también del tema de cómo Internet, digamos, está destruyendo todos los medios de prensa. Sí, cómo es trabajar en un medio ahora. Que yo considero que estamos viviendo en una época, no voy a decir que la prensa está muerta, pero estamos en una época de crepúsculo. Todavía quedan... Por lo menos la prensa entendida como se entendía hasta los años 90. Sí, la prensa escrita, particularmente. Sí, prensa escrita, periodismo de investigación, aquello que, bueno, que hay gente que quería saber, que bueno, que se molestaba en dedicarle gente que leía, que buscaba y dedicarle cosas. una semana a tal cosa, digamos. Ojo, y es mundial, pero creo que está más acentuado acá. En el sentido que no se investiga nada, en el sentido que no se sabe mucho. Más que eso, que los medios ya no apuestan a eso. Esto lo hablo con unos amigos, tenemos una especie de peña de amigos periodistas que nos reunimos. De hecho somos casi todos ex periodistas, porque somos 5, creo que 2 nada más siguen trabajando en prensa escrita. Yo ya no escribo, después hay otro que se pasó a producción de televisión, otro que trabaja también en televisión. En cámara. Y lo que decíamos es que, claro, que hay un tipo de periodismo que no podés hacer porque es un periodismo que cuesta hacerlo, o sea, cuesta económicamente. O sea, un medio tiene que bancarte que vayas a una ciudad del interior a estar 3-4 días investigando un tema. Claro. Y los medios no apuestan a eso, o sea, no lo hacen. En esta época, cuando yo trabajaba en el Que Pasa, puedo darme el gusto de trabajar así realmente. Hasta, no sé si ahora lo siguen haciendo pero lo han recortado, pero en aquella época en el país sigue ¿Qué pasa? Sigue como el país ahora es una página, el Que Pasa es una página, creo, el dominical cambió, ya no es un suplemento. Pero en aquella época decía, o sea, mi editor decía, lo voy a mandar a Pirarajá 4 días a hacer una nota. El país te daba X plata de viáticos, que era más de lo que yo ganaba por mes, por ejemplo, y andá y trabajá, y después vení, liquidar los gastos, no te ponían un pero. Y vos hacías la nota tranquilamente. Que es la razón del artillero, de trabajar, no sé, vos necesitas moverte, yo qué sé, yo no puedo ir a hacer una nota al interior, pagar de mi bolsillo el alojamiento, la comida, no sé qué, estar pensando que me quedo sin plata, tengo que volver, después escribir la nota y esperar que el medio, si me la publica, me la pague a los 3-4 meses la misma o menos plata de la que gasté en hacerla. Eso no es trabajar, eso es tener un hobby y bancarlo diferido, o sea, si uno quiere... Es tener una pasión. Es tener una pasión, es tener... Yo quiero hacerlo y lo hago, pero no es profesional. No tiene y mucha... no respeta la profesión. No te respetan así. Sí. A mí hace poco me invitaron en la ORT para dar una charla, bueno, una clase de periodismo precisamente, y bueno, uno de los que habló, digamos, previo a mí, yo no dije nada interesante, pero que habló era, habló precisamente del periodismo de investigación. Él había hecho una tesis en torno al CONCAR, no sé cuánto, y era apasionante. Ahora le había dedicado, semanas, ¿no? O sea, entre otras, se había entrado en el CONCAR como funcionario de la empresa de cocina para ver el CONCAR de ese funcionario. Le hizo a fondo, le hizo bien. La hizo a fondo, y era en torno a, ahora me voy a olvidar del nombre, pero en torno a, no al CONCAR en específico, sino a un muchacho que había sido falsamente acusado, o se descubrió que había pasado 4 años en el CONCAR. Entonces quería ver cómo era el CONCAR por dentro. Y estaba muy interesante la nota, pero digo, era evidente cuando él contaba todo eso que nadie le había pagado. O sea, toda esa cuestión lo había hecho para hacer una tesis, que la hizo, le había salvado, se había publicado, en fin, pero evidentemente... Pero tenía un motivo personal, era la tesis. Era una pasión, digamos, y él contaba todo, y realmente era apasionante. No, pero después estás 3 semanas haciendo eso, un mes, vas a un medio y te dicen, bueno, te la publico y te pago 3.000 pesos dentro de 4 meses. Claro.
y vos dedicaste vida a eso. Sí, de acuerdo. Bueno, muy bien, amigos, después de la pausa seguimos, estamos conversando con Gabriel Sosa. En realidad no empezamos a hablar de la niña de Santa Clara, pero la niña de Santa Clara tiene que ver con el periodismo, y por lo menos la excusa, el pretexto es este periodista, la mirada de este periodista que va al interior, a la frontera con Brasil, y tratando de seguir una denuncia sobre abuso sexual infantil. Y bueno, después de la pausa le decimos con qué se encuentra. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Gabriel Sosa, autor de este libro, Las Niñas de Santa Clara, un libro que integra la colección Negro Absoluto, editado en Buenos Aires, y que tiene que ver con la literatura policial, pero también con la literatura de, no sé si de denuncia. Una vez leí una definición del género policial que estaba muy bien, que decía que en el género policial importa una sola cosa, digamos, ¿no? Digamos, como género, en la serie negra también, que es la búsqueda de la verdad. Hay una búsqueda de la verdad. Y decía que toda búsqueda de la verdad, en el fondo, es política. Siempre es político eso, ¿no? En este caso, es claramente así. Una pregunta, Gabriel. ¿Esto se vende aquí en Montevideo? Creo que sí, ¿no? Sí, se distribuye Escaramuza y teóricamente está en todas las librerías. Perfecto. No he ido a chequearlo, pero confío. Está bien. ¿No? Pero es importante saber que está distribuido. Bueno, ¿qué pensás de esto que te acabo de decir, del género? Y yo lo que considero es que mi novela es de género, no porque sea de género en sí, sino porque el género en los últimos años se estiró, se amplió hasta que la absorbió, digamos. Uh-huh. Eso permitió, hace 20 años capaz que no se consideraba una novela de género. No hay un detective, no hay una mujer fatal, yo que sé. Pero hay un investigador, hay una lo que se decía en la encuesta, ¿no? Hubiera sido una novela general con un toque, no sé, pero ahora, en este momento, el género se internacionalizó por un lado, uh-huh, y se amplió enormemente por otro. De lo que es policial ahora es una cosa mucho más amplia de lo que se podía decir. Policial, que ya no es policial, ¿no? O sea, por algo se dice serie negra. Claro, se empezó a ampliar otros términos que amplíen, porque, por ejemplo, no hay policías de repente, ¿no? En la mía, por ejemplo, si hay policías es algo muy dudoso y muy tangencial. Uh-huh. Y después hay, una visión, digamos, como montevideana al interior terrible, ¿no? Digamos, o sea, muy crítica, no sé qué, no sé cuánto, que tiene esa visión, que en el libro de El Auto de Carlos Regerman también es más exagerada, todavía se ríen, aunque en el libro de Regerman lo que plantea es que por la noche en el interior pasan muchas cosas también, ¿no? Y aquí también se plantea una y otra vez que están pasando muchas cosas que no se ven, ¿no? Es que pasan muchas cosas, es una de las cosas que me gustaba de esto que hablamos de cómo estaba en el que pasa. O sea, nunca lo llegué a poner a prueba, pero yo jugaba plata. O sea, a mí me mandaban a cualquier pueblo del interior, me dejabas hablar con la gente un par de días y encontrabas cosas. Estaban pasando cosas, encontrabas algo. Es como inevitable. Y bueno, y sigue pasando, ¿no? Uh-huh. Vos podés hacer notas sobre cosas insólitas. Una de las últimas notas que hice como periodista, que fue uh-huh, para la revista Lento, me fui a Florida porque los tipos tienen unas cámaras sobre la avenida principal que filman eso, la avenida principal, 24 horas, y lo pasan por cable. Y todos te lo niegan, pero resulta que todo el mundo lo mira. O sea, prenden la tele y miran lo que está pasando a 3 cuadras en la avenida principal. Que pasa la gente que vive al lado de eso, no la gente de los días. Y esto es un fenómeno, eso es una... Y bueno, está hablando con gente, te das cuenta que es algo histórico, de cuando se sentaban a tomar mate y mirar pasar los autos, pasaron a eso. Claro. Pero claro, es un tema del que podés hablar, es algo para contar, y es algo que podés darle una mirada y hacer un reportaje. Hacer un reportaje sobre el tema y explicarlo de determinada manera que para la gente de Florida es tan normal que no lo ven. Claro, digamos, es algo que valdría un reportaje, pero sobre todo para que te haga pensar, ¿no? Siempre estamos hablando del reportaje, la idea es complejizar la realidad, Claro, ¿no? ¿qué está pasando acá? ¿Por qué pasa esto? Esta gente, ¿qué es lo que mira? Tratar de hacer un relato, un análisis de la realidad que sea complejo, ¿no? Que no sea, digamos, el típico, o las conspiraciones que uno lee en internet o en cualquier lado, ¿no? Que sea cualquiera cree. ¿Dónde está la sangre del embajador ruso? Es todo trucho, ¿no? Lo mataron en cámara, ¿viste? Bueno, pero empiezan ahora a decir que tiene un pero. Torres Gemelas en realidad no ocurrió, o si ocurrió fue en tal cosa, en fin. Todo huevo tiene un pelo ahora, es una cosa. Es increíble la teoría de la conspiración. Bueno, esto que yo comentaba del Mago de Oz anteriormente, también con Pink Floyd, ves Wikipedia y lo niegan y todo. Digo, yo no sé cuál es la explicación, porque hay cosas que a veces uno no sabe la explicación.
pero constaté, viendo Funciona. Pink Floyd, y vi que Sí. entonces ve que es obvio que va más allá de la coincidencia, en fin. Pero en este caso, no sé por qué ahora me acordé de una cosa que vos me dijiste, un día que íbamos caminando, y me dijiste de el tema del abuso sexual infantil, y me comentaste algo que habías escuchado, y ahora me doy cuenta que lo pusiste en la novela exactamente, que es vos yendo a un prostíbulo y hablando con alguien que decía que de los camioneros ya no Sí, paraban en sí. ese prostíbulo, sino que pasaban Sí, eso es algo que me contó un 50 kilómetros después o 20 kilómetros después. un poco más. En las afueras de San José concretamente paraban, porque había nenas de 12 años que cobraban 50 pesos. Y eso estaba afectando el negocio histórico de las whiskerías. Ujú. Y bueno, lo que pasa es que esta novela empezó, porque yo en esa época del que pasa, una de las primeras notas que hice, por casualidad me contaron algo sobre un tema de esto. Y me quedó una cosa espantosa, y me quedé dando vueltas, digo, no puede ser. Y durante los 3, 4, 5 años, no me acuerdo que estuve en el que pasa, y después también, Ujú. estuve tratando de hacer una nota al respecto. Digo, yo quiero denunciar esto, o sea, yo soy periodista y mi profesión, por lo que yo hago esto, es por denunciar este tipo de cosas. Claro. ¿No? Quiero hacer una nota sobre esto. Y lo que encontré es que es imposible. Tuve montones de datos, me contaron anécdotas horribles, esas cosas que te quedan en la mente dando Sí, vueltas sí, durante sí. el resto de tu vida. Ujú. Pero cuando vos querés apoyar el dedo en algo para señalarlo y decir, es esto lo que está pasando, ahí se empieza a mover todo, se pone todo gelatinoso y nunca llegás a qué es lo que le pasa en determinados momentos. Sí, sí, al la investigador. Bueno, digo, uno te escucha y digo, se acuerda, por lo menos yo me acuerdo del escándalo que pasó en Paysandú con la casita, ¿no? Al nivel de la Claro, intendencia, pero en fin. cuando vos lees notas sobre esos temas, Ujú. son o porque hay algún político metido como en la casita, o porque son denuncias policiales que un periodista recogió el parte policial, o porque un juzgado hizo algo, o porque una ONG mandó un comunicado. No hay investigación. O sea, no hay un periodista que como yo voy a ver qué pasa con esto y que vaya y lo investigue. No es fácil, no es lindo, no es agradable, pero digo, ¿para qué sos periodista si no? Claro, claro. Este, Aparte, digo, como siempre la realidad es mucho más compleja de lo que pensamos. Totalmente. También, obviamente, no tiene que ver con con los códigos blanco y negro, diciendo no es que vayas y encuentres una cosa. y tampoco se da esa historia, digamos, digamos, en cuanto a una presunta inocencia frente a una maldad absoluta, ¿no? Sino que siempre hay una gama de grises. No Sí. estoy diciendo nada nuevo realmente. No, pero es exactamente así como digamos, eso. ¿no? O sea, vos tenés. Y mientras más complejo es todo, más difícil es centrar, buscar un foco. Ujú. Una de las cosas que yo quería cuando escribí la novela y creo haberlo logrado es no escribir una novela sórdida. No, y que tampoco sea panfletaria tampoco, Por eso, porque no, por ejemplo no. esto que dijiste digamos la historia real que te contaron de estas niñas que iban y por Sí. 50 pesos, digamos, no las obligaba a nadie, digo, quiero decir con esto No. que es más complejo, digamos, por supuesto. Sí, no es que haya un tipo, un cerebro malvado. Claro, no está no, megamente atrás de todo eso. No, son cosas, problemas sociales, jodidos, muy profundos que están en el alma de la gente y ¿cómo lo sacas eso? ¿A quién apuntás con el dedo? ¿A quién señalás? Claro. El violador siempre, pero ¿y después? Ujú. Claro. Hay un caso que a mí que es uno de mis grandes fracasos, yo no estaba en el diario, un hecho en el 2008, que creo que soy el único que se acuerda, y deprimo mucha gente con esto siempre. Es una nena de 11 años, Sí. se llamaba Pamela, en Maldonado. Un día se escapó de la casa para ir a un baile una noche, Ujú. y apareció el otro día muerta, violada, una cosa horrible, le habían clavado un palo en la cabeza, una cosa espantosa, a 4 cuadras de la casa. Sí. Me acuerdo que yo lo seguía en el diario en ese momento, Claro. que no estaba trabajando. A los pocos días llevaron presos al padrastro y al hermanastro y no sé a quién más, porque resulta que abusaban de ella dentro de la casa. Ujú. A partir de ahí se fue armando unas ondas concéntricas, y durante todo ese año que no se resolvía el caso, aparecían datos sobre era horrible, una vida espantosa, muy corta, muy jodida, pero sigue siendo una niña. Ujú. Iba a la escuela, en la escuela no sabían nada, la madre aparentemente no se enteró de nada, no sabía nada, fue presa toda la familia, los vecinos del barrio no sabían nada. Al año, las hijas de un tipo que vivía a 3 kilómetros lo denuncian, y la policía va y lo agarra. Resulta que el tipo tenía
denuncias no muy lejanas de abuso. O sea, la policía ni siquiera hizo eso que ves en las películas. Buscame antecedentes de gente de la zona. Nada, el tipo vivía ahí a 3 kilómetros, nadie se había enterado. La noche anterior, la madre de la nena, esta muerta, había llamado a una marcha pidiendo que se hiciera algo. La tuvo que suspender porque no fue nadie. Al otro día agarran al tipo estamos hablando de un año después de la muerte. Sí, un año después. Y esa misma noche, una turba furiosa de gente que no ha habido la marcha, no le importaba nada, fue y quemó la casa de la madre del tipo. Entonces era todo, o sea, estaba Stanel en el medio y alrededor había todo como un barrial de ondas concéntricas, de cosas horribles. Entonces, ¿qué tenés? Tenés un asesino, un hijo de puta que la mató. Y después tenés la familia que le falló, el barrio. Perdón, la entonces fue el tipo ese de a 3 kilómetros. Fue en Cana, por lo menos. Fue, digamos, pero en el caso. ¿No? Pero después tenías a la familia, a la escuela, al barrio, la madre, todo. Y bueno, eso se expande tanto, la policía, el Poder Judicial, todo. Es más, la nena tenía un celular cuando volvía a la casa. Quiso llamar al 911 y como no tenía saldo no pudo hacer la llamada. Claro. O sea, Antel, la compañía de todos, no te deja hacer llamadas de emergencia si no tenés saldo. Capaz que ahora cambió, eso fue en el 2008. Entonces, cuando las cosas son cuando se van expandiendo tanto, cuando llegan a tal distancia, son culpas colectivas. O sea, tenés culpa vos, tengo culpa yo, tengo culpa yo. Claro. La culpa... Es lo que en las niñas de Santa Clase se plantea eso. Para mí es la tesis que planteo. La tesis es que no solamente, digamos, es el que perpetra eso, sino, digamos, por acción u omisión, digamos, o el investigador mismo, ¿no? Siente eso, ¿no? Sí, es que para mí es la tesis, o sea, por desconocimiento en este caso tampoco zafás. Digo, bueno, está hay otra tesis, digamos, ahora me voy a poner medio psicoanalítico, pero Jung dice que cada uno de nosotros tenemos una sombra, ¿no? Un lado oscuro, ¿no? Sí. Pero lo que dice es que toda una ciudad también tiene su lado oscuro. Y todo un país tiene su lado oscuro. En este caso, y que no es el mismo, depende de qué ciudades, depende, tiene que ver, eso varía, digamos. Bueno, hay una escena en la novela que está en la frontera, el periodista cruza, y un periodista del otro lado de la frontera le dice algo sobre eso justamente. Claro, una cosa lo de usted, otra cosa lo de nosotros. Claro, nuestra ciudad, digamos, es otra sombra, eso no lo hacemos. Es otro tema, habrá otro problema acá, no se habla de eso en la novela, pero el problema ese es del río para allá. Del río para acá, claro. Lo que encuentra, digamos, es esa maraña, lo que trata de reflejar las niñas de Santa Clara, y aparte un detalle que, digamos, que se va, apuesta mucho a la prosa, ¿no? A la escritura, ¿no? O sea, porque si uno se pone a fijar exactamente, si bien están ocurriendo muchas cosas, sucediendo, no sé si es así, no está ocurriendo casi nada, digamos, ¿no? O sea, en una línea pasan pocas cosas, pero está el humor y apuesta al estilo, ¿no? Digamos, a la mirada de este investigador, ¿no? Que va creciendo y va generando ese clima, ¿no? Bueno, yo soy muy para escribir. Se acelera al final, digamos, la segunda mitad empieza como a convergir. Como un quiebre de él también, que cambia el eje. Yo soy muy periodístico para escribir, no puedo zafar de eso. O sea, no podría ser una novela sobre el discurso interior, los figmentos de la mente, de la robla que se llama el personaje. Yo tengo que contar cosas, tengo que escribir. Una cosa extraña, terminé la segunda parte, o sea, hay otra novela, otro tema, mismo personaje. La robla, ajá. Y una cosa que me pasó, que habla bien claro cuáles son mis limitaciones como escritor, es que en un momento, a mitad de la novela, aparece un personaje que es importante en la trama. Y a diferencia tanto de esta novela, como de esa otra que estaba escribiendo, como de todo lo que escribo, no se basa en nadie que yo conozco. O sea, para mí es muy plausible. Puede haber alguien así en una ciudad del interior, pero no es nadie que yo conozca. Y vos sabés que me tranqué durante meses. O sea, imposible crearlo desde cero, no. Por la imaginación, ¿te parecía que claro, no puedo crear un personaje desde nada, o sea, tuve que hacer todo un rodeo para describirlo a través de los ojos de otro, no sé qué, salí del bache, pero fueron meses. Si hubiera sido basado en alguien que yo conozco, si hubiera sido un tipo alto, de bigote, no me hubiera trancado así, pero al tener que hacer desde cero, esa es mi limitación máxima como escritor. Y una última pregunta, ¿cuánto te llevó a escribir, digamos, La Niña de Santa Clara? ¿Te acordás? Porque bastante pasado, pero yo soy rápido escribiendo. Hay una cosa que una vez entrevisté al Lebrero hace años y me dijo una cosa, no, porque yo en realidad lo que hago es, yo cuando escribo no pienso. A mí los cuentos se me van formando en el inconsciente, en un momento siento que están prontos, no sé qué es, me siento a escribir y sale y está ahí en el papel. Yo le miro y dice, estás loco, qué bueno, estás mal de la cabeza. Y resulta que con el tiempo pasa exactamente lo mismo. O sea, tengo una idea, escribo un poco, la dejo ahí y de repente siento que, vamos a trabajar la vuelta y la tengo totalmente armada.
Ya sale armada. Mirá O vos. sea, el proceso de escritura es muy... Y después hay una corrección que obviamente de la distancia, eso es sí, digo, no, eso hay que Pero pasar. poco, soy muy periodístico en eso. Cuando lo tiro en el papel, Ya está, mirá vos. ya después de burlarme del hebreo diciendo no estás loco, en realidad tenía toda la razón y me Es pasa así. exactamente lo mismo. Pasa hasta en las mejores familias. Totalmente. Gabriel Sosa, gracias por estar en La Máquina de Pensar. No, gracias por invitarme como siempre.